Hola, bienvenidos al MOOC Introducción a la Animación Artesanal. En el día de hoy estaremos hablando de qué es animación y qué tipo de técnicas existen, artesanales y digitales. La animación está en nuestras vidas como nunca antes. Ya trasciende el ambiente televisivo o cinematográfico. Está en nuestros teléfonos, está en las pantallas interactivas de los lugares a donde acudimos a recibir algún servicio, está acompañando a los bailarines o a los artistas en el teatro. Por eso es tan importante instruirnos en qué es la animación. La animación, si ustedes buscan una definición, usualmente se van a encontrar que es dar vida. Cuando hablan de la animación cinematográfica, se encuentran con la definición de que es dar vida a objetos inanimados. Pero a mí me gusta más otra definición. La animación es ilusión de movimiento, porque tenemos un movimiento aparente, generamos un movimiento aparente a partir de una secuencia de imágenes fijas. En ocasiones, la animación como arte es un poco subestimada en el ambiente cinematográfico. Hay quien la considera un género, y a veces hasta un género infantil. Y la animación no es un género como tal. Quizás podemos decir que es un lenguaje, es un medio expresivo, es un cómo, no un qué. Puede haber animación con guiones de ficción, que son la mayoría de las animaciones que conocemos, pero también, y son muy interesantes, puede haber documental animado. Las clasificaciones facilitan la comprensión de los procesos. Por eso, para entender mejor la gran diversidad de técnicas de animación que existen, la hemos dividido en dos grandes grupos: animación digital y animación artesanal. Pero si en la actualidad casi todas las películas animadas utilizan la tecnología digital, ¿en qué estriban estas diferencias? Lo principal es que en la animación digital, el animador otorga vida, genera una ilusión de movimiento utilizando programas, softwares. En el caso de la animación artesanal, el animador otorga vida tocando directamente aquello que está animando, ya sean dibujos, marionetas, plastilina, origami u objetos. Aunque las técnicas de animación son bien diferentes entre sí, en cuanto a producción y el resultado que generan, todas deben cumplir con las llamadas reglas de oro de la animación, también conocidas como leyes universales. Son unos principios que permiten que los personajes se muevan con fluidez, belleza y comuniquen mejor. En nuestro material de aprendizaje multimedia encontrarás más información al respecto. En el caso de la animación artesanal, podemos subdividir esta categoría en dos grupos: la llamada animación tradicional o dibujo a dibujo y la gran cantidad de técnicas que incluimos bajo el nombre de stop motion. En el caso del dibujo a dibujo, tiene una peculiaridad si lo comparamos con el stop motion, y es que se trabaja con poses clave. ¿Qué quiere decir esto? El animador primero dibuja la pose inicial y la pose final del plano, o del movimiento que está haciendo el personaje dentro del plano. Por ejemplo, si un personaje está así y luego va a hacer así, esta sería la pose inicial y esta sería la pose final. Con esas dos poses, una sobre otra en hojas diferentes, se coloca una hoja blanca encima con una luz por debajo y se saca la pose intermedia. Cabría preguntarse por qué incluimos en un mismo grupo técnicas tan diversas como estas. Y es que en el stop motion hay un principio productivo que le es común a todas. El animador, para dar vida, entra, genera un pequeño cambio en aquello que está animando, sale y se tira una foto. Entra, mueve, sale y se tira una foto. Y así sucesivamente. Eso ocurre desde la animación en arena hasta la animación con marionetas tridimensionales. Hay que tener en cuenta que sea cual sea la materia que estamos animando, hay que hacer pequeñísimas variaciones entre un movimiento y el siguiente. A veces nos parece que el personaje casi no se mueve, pero en realidad para hacer un segundo de animación se necesitan 30 fotogramas. Si queremos que el personaje vaya más rápido, vamos a hacer una pequeña demostración.
Hacemos menos pasos, menos animaciones. Si queremos que el personaje vaya lento, para que el personaje vaya más lento, necesitamos un mayor número de movimientos. Oh, no. Oh, oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh. Los animadores crean nuevos mundos repletos de historias que se manifiestan en las más diversas materias. Ninguna técnica de animación es mejor que otra. Si se saben usar, los resultados pueden ser espectaculares. En los materiales de aprendizaje multimedia que acompañan este video, podrás encontrar datos sobre la historia de la animación, cómo hacer un juguete óptico y en qué consiste su esencia, y algunas reglas de oro de la animación que, si las tienes en cuenta a la hora de trabajar, lograrás muy buenos resultados. Nos vemos.